La complejidad no deja ver la verdad. El mundo descansa sobre principios simples. Entiende lo simple y entenderás lo oscuro. Cuaderno de bitácora. Cuarto lunae de la última semilla. Año 11 del primer siglo del umbral de Era. En los albores de una nueva era, cuyo largo declive se ha extendido como una sombra alargada sobre el mundo, los hombres hemos vivido sin apenas mirar atrás, sin atender los rumores de la tierra ni el eco de las estrellas. Rumores que han guiado el conocimiento desde tiempos inmemoriales. En nuestro afán por conquistar el presente, hemos olvidado que somos hijos del pasado, herederos de un legado tejido en piedra, agua, actos y memoria. Pero como ya ha ocurrido de forma eventual en anteriores épocas, algo ha comenzado a cambiar. Primero, crece como un murmullo, una brisa en el filo del pensamiento, que se expande como un viento nuevo. Los hombres comenzamos a percibir los signos de un cambio inevitable, una nueva consciencia que se alza como el amanecer, tras una noche de calamitosas tormentas. El tiempo que nos rodea parece no solo ser un río que fluye hacia adelante, sino un círculo que envuelve todas las cosas, pasado, presente y futuro. En esta era, las voces del planeta comienzan a ser escuchadas nuevamente, como un canto lejano que resuena en las profundidades de Gaia. Los hombres, antaño ciegos a las marcas del pasado, elaboran un interés propio por los vestigios que aún moran en el olvido. La arquitectura a través de las épocas, el arquetipo cultural que arrastramos conjuntas etnias desde tiempos distantes, y todos los fragmentos de sabiduría que consigo portan. Mensajes vivos, lecciones que aguardan ser desentrañadas. Quizás dichas revelaciones alberguen un cambio de prisma, que no desarrolle una visión de la Tierra como un recurso a explotar, sino como una maestra paciente, un refugio y hogar que requiere de cuidado y comprensión. Progresivamente, el pueblo comienza a moverse con más cautela, como quien camina por una superficie frágil. Nuestros actos se tornan más considerados y nuestros pensamientos más claros, a pesar del ruido y estrés que nuestra propia creación genera. La historia que nos precede no debe convertirse en un libro cerrado, en una memoria muerta, pues no es sino el latido que sostiene nuestro propio ser, latido tanto individual como colectivo. Y así, en este umbral de era, comenzamos a recordar nuestro lugar en el gran entramado evolutivo de la vida, a identificar las voces que el tiempo no logró silenciar por completo, y a recuperar las lecciones del pasado, para forjar un futuro en armonía con el planeta, sin el que ningún tipo de forma ni constructo hubiera podido manifestar su existencia. Una llama tenue pero constante espera ser reavivada, para iluminar una senda hacia un mundo más sabio y consciente. Cuaderno de bitácora. Segundo Mercuri de las ascuas del hogar. Año 11 del primer siglo del umbral de Era. Dadas mis últimas reflexiones y el curso de acontecimientos que han generado, da inicio un trabajo de documentación cronológica de los procesos y vestigios anteriores a nuestro presente. Así, desde los registros más antiguos, emprenderé una senda que aspire a abarcar el rastro del flujo cultural, ese río de tradiciones que han sido heredadas
apropiadas u olvidadas a lo largo de la historia. Pues dicho conocimiento aporta un nivel de comprensión más elevado del proceso evolutivo social de nuestra raza. Y entender ciertos contextos culturales puede convertirse en una poderosa herramienta para identificar potenciales vestigios de civilizaciones olvidadas. En relación a una de esas viables civilizaciones perdidas, se halla alguien que dice ser el descubridor de una civilización anterior a la historia registrada. Su nombre, Eliseo López Benito. En su nexo de recuerdos habla de un pueblo que ha bautizado como Civilización Madre, una civilización de ámbito universal que abarcó todo Pangea, tanto antes como después de la gran inundación y la fractura continental. Un cataclismo universal que generó una reacción en cadena de catástrofes, originando un colapso y la extinción de gran parte de la flora y fauna del período Pleistoceno. En la teoría de Eliseo, la división de Pangea en 5 continentes es datada entre el 10.000 y el 9.000 a.C., aproximadamente, fecha relativa al fin del Pleistoceno o mundo anterior. Es este mismo cataclismo el que genera una inclinación brusca de 23,5 grados del eje terrestre, causando la transición de un clima cálido y tropical alrededor de todo Gaia, a la aparición del año solar y el fenómeno cíclico de las 4 estaciones. Y es durante este proceso que se produce un megatsunami, elevando el nivel del mar 120 metros sobre su cota de forma repentina, haciendo que el ser humano se vea arrastrado hacia un éxodo masivo, buscando refugio en las zonas más elevadas del mundo. A partir de este punto de la historia, da comienzo el Holoceno y los primeros indicios del gran salto tecnológico de la revolución neolítica. Manteniendo el contexto de su teoría, pareciera que la aparición de la agricultura y ganadería en este periodo es generada por la necesidad inminente de supervivencia de aquellos humanos que lograron evadir la terrible calamidad que tan cerca estuvo de su extinción, pues se verían obligados a transitar su estilo de vida nómada, de una era en la que disponían de un mundo cálido y tropical, altamente fértil, con abundante flora y exuberante fauna, y que saciaba cualquier necesidad básica, a deber de sobrevivir a una glaciación y verse condicionado por una nueva era climática constituida por 4 estaciones. Es entonces cuando inevitablemente el humano se ve apremiado en el menester de almacenar víveres para sobrevivir a los implacables inviernos que se repiten en un nuevo ciclo solar. Dada esta necesidad, pierde la capacidad de moverse libremente a causa de sus obligaciones para con el mantenimiento de cultivos y ganado. Y así da comienzo la era del sedentarismo. En este preciso intervalo de tiempo, entre el periodo precataclismo y antes de la aparición de las primeras grandes civilizaciones registradas, es que centraré mi estudio bajo el contexto de la civilización madre que Eliseo ofrece, pues no es sino la causa de una nueva percepción que se presenta ante mí, permitiéndome así la capacidad de observar y analizar el entorno natural bajo un criterio propio y revisar las posibles conexiones entre los relatos o mitos más antiguos, que en ocasiones parecen coincidir con la historia, arqueología y geología que las actuales autoridades presentan. Aquí es donde entra en juego el flujo cultural de todos los pueblos y etnias a través de la cronología de la historia. Flujo que parece revelar un origen, un arquetipo común de tradiciones tanto heredadas como apropiadas por aquellos pueblos que tomaron el relevo de sus predecesores. Casuales coincidencias en relación a ritos, mitología, religiones, costumbres, arquitectura, ingeniería y cultura en general. Coincidencias que aportan desde las civilizaciones más avanzadas
hasta las tribus más aisladas en cualquier parte del mundo. A través de mis rutas a lo largo de diversas tierras de la península ibérica y el acceso a los recuerdos que otros viajeros comparten en el gran nexo de la red, uno puede percibir indicios de una arquitectura prehistórica, tal como Eliseo muestra en su nexo personal. Una arquitectura de orden orgánico, creada para perdurar ante el clima y el tiempo, y diseñada para convivir en simbiosis con las fuerzas de la naturaleza. Es esta arquitectura, junto a los contextos culturales para la que fue creada, y su ubicación en cualquier continente del mundo, la que parece revelar una posible civilización fantasma prehistórica, civilización de ámbito universal, que se hubiera expandido alrededor de todo Pangea y que conviviría en armonía con el entorno natural. Quizás el comienzo de la caída de esta civilización se debiera al gran colapso cataclísmico de catástrofes encadenadas, quedando así dividida y aislada entre sí después de la separación de Pangea. Esto podría ser una explicación al posterior desarrollo de diferentes culturas y creencias bajo un evidente arquetipo en común, comenzando a reconstruir de nuevo su sociedad, compartiendo un mismo contexto original, pero poco a poco derivando en diferentes matices culturales según su localización aislada en cada uno de los continentes. Es entonces cuando este rastro revela un origen, un nexo primigenio, que gracias a los vestigios que han permanecido en el tiempo, aún se mantiene vivo. Un verdadero flujo de información. Gracias al incontable número de personas que han dedicado su tiempo a documentar la historia de nuestros ancestros a lo largo de milenios, tenemos acceso a un gran nexo histórico de información. Y así, navegando entre todos esos recuerdos, comienza una búsqueda para localizar referencias a pasadas catástrofes o cataclismos. Una de las referencias más conocidas, acompañada de numerosas evidencias a lo largo de la Tierra, es la del diluvio universal, megatsunami o grandes inundaciones. En la tabla 9 de la epopeya de Gilgamesh se describe un diluvio enviado por los dioses que cubre toda la tierra. Utnapishtim construye un barco para sobrevivir. Aunque se interpreta como una gran inundación, las olas y tormentas descritas podrían ser efectos de un tsunami masivo. En el Génesis de la Biblia, el relato del Arca de Noé menciona un diluvio que cubrió toda la tierra. Aunque generalmente se interpreta como lluvias torrenciales, algunos investigadores sugieren que las inundaciones podrían haber sido amplificadas por olas gigantes, relacionadas con desastres naturales. En textos egipcios antiguos se mencionan inundaciones extraordinarias que devastaron las tierras. Estas historias pueden estar relacionadas con eventos sísmicos o cambios climáticos que intensificaron el flujo del río y causaron inundaciones repentinas. Según Platón, la civilización de Atlantis fue destruida en un solo día y una noche por un terremoto seguido de grandes inundaciones. Este evento podría interpretarse como un megatsunami generado por un colapso tectónico. La erupción de Tera y el posterior colapso de su caldera podrían haber generado un tsunami masivo que afectó las costas del Mediterráneo. En la mitología persa antigua se habla del diluvio de Ahriman, que envía inundaciones y desastres acuáticos para destruir el mundo. La mitología azteca y maya habla del cuarto sol,
una era previa, que terminó con un gran diluvio que cubrió la tierra. Los mayas también describen inundaciones en su Popol Vuh, como castigo a los primeros hombres de madera. Se especula que podrían estar relacionadas con tsunamis generados por terremotos en el Pacífico. El gran diluvio de la mitología china cuenta sobre una inundación que fue combatida por Gun y su hijo, Yu el Grande, quien eventualmente logró controlar las aguas y fundó la dinastía Xia, la primera dinastía legendaria de China. Los nórdicos hablan del Ragnarok, cataclismo que implica una gran inundación causada por los gigantes del hielo y los mares desbordados. Esta narrativa podría haber sido inspirada por eventos naturales extremos como tsunamis en las costas del Atlántico Norte. En la mitología polinesia se encuentran relatos de las islas del Pacífico que mencionan olas gigantes que arrasan tierras y obligan a los pueblos a huir a zonas más altas. En Hawái se cuentan historias de olas gigantes causadas por Pele, la diosa del volcán, como castigo por ofenderla. Según la mitología japonesa, el pez gigante Namazu, que vive bajo la tierra, causa terremotos. Se dice que sus movimientos también generan grandes olas que inundan las costas. La tribu Kwakiutl, en Canadá, relata sobre un tsunami generado por un deslizamiento de tierra que destruyó asentamientos costeros. En la cosmovisión de los mapuches, en Chile, la lucha entre las serpientes Tren-Tren y Kai-Kai provoca grandes desastres naturales, incluyendo la inundación de valles y la creación de lagos. Algunos interpretan esto como alusiones a tsunamis o cambios abruptos del nivel del agua. La mitología hindú habla del diluvio de Manu. En textos como el Satapatha Brahmana y el Mahabharata se narra la historia de Manu, quien fue advertido por un pez sobre un diluvio que destruiría la tierra. Construyó un barco y sobrevivió, repoblando el mundo. Los relatos orales de los pueblos indígenas en Alaska mencionan grandes olas en la bahía de Lituya, posiblemente relacionadas con deslizamientos masivos. Según teorías geológicas, el nivel del Mediterráneo aumentó drásticamente, inundando el Mar Negro. Este evento pudo haber generado olas gigantes al atravesar el estrecho del Bósforo. Algunos de dichos ejemplos hacen referencia a un evento universal, otros a eventos quizás más aislados. Dadas las evidencias geológicas, en ocasiones la ciencia parece respaldar lo que estos relatos cuentan, pareciendo que realmente antiguos mitos sean registros históricos, adornados según las creencias o representados según su cosmología. Si uno busca detenidamente, puede encontrar aún más ejemplos similares en culturas alrededor de los 5 continentes. Relativo a impactos meteoríticos, podemos encontrar tantos ejemplos como a la gran inundación. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio universal está acompañado de tormentas y caos celeste, lo que podría interpretarse como eventos astronómicos extremos. En el libro del Génesis, Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que caen del cielo. Algunos investigadores han sugerido que este relato podría estar basado en la caída de un meteorito o un evento explosivo atmosférico similar al de Tunguska. También se asocia con posibles impactos cerca del Mar Muerto, que pudieron generar incendios o explosiones. Los egipcios hablan de Sed y el caos celestial. Algunos relieves y textos antiguos describen lluvias de fuego o piedras que caen del cielo,
asociadas con el desorden y las batallas cósmicas entre Seth y Horus. Estas podrían ser interpretaciones mitológicas de fenómenos naturales, como caída de meteoritos. Utilizaban la expresión Baenpet, literalmente hierro del cielo, para referirse al hierro meteórico. En el papiro de Ipuwer se mencionan referencias como: el cielo está en tumulto, el fuego se ha extendido sobre el país, piedras caen como la lluvia. En textos históricos chinos hay menciones de estrellas cayendo en masa del cielo, quizás observaciones de lluvias de meteoros como las Leonidas. En el relato hindú del Mahabharata se mencionan armas celestiales como el Brahmastra, una de las armas más poderosas, que se describe como un arma divina que provoca una destrucción masiva, acompañada de fuego, vientos y un gran estruendo. También Shiva es asociado con la destrucción del mundo mediante fuego. En algunos relatos, este fuego cae desde el cielo, destruyendo el cosmos antes de su renovación. Según la mitología griega, Faetón, hijo de Helios, pierde el control del carro solar, lo que provoca que el Sol se acerque demasiado a la Tierra, quemándola y causando incendios masivos. La destrucción de Atlantis se asocia a veces con fenómenos naturales catastróficos, como impactos meteoríticos o erupciones volcánicas. En la mitología nórdica, el Ragnarok incluye la caída de fuego del cielo, mientras el mundo es destruido y los dioses luchan su última batalla. Historias inuit del norte mencionan luces y piedras ardientes que cayeron del cielo, destruyendo tierras y personas. Los mayas registraron fenómenos astronómicos en sus códices, algunos de los cuales podrían estar vinculados con lluvias de meteoros, interpretadas como mensajes o castigos divinos. En la cosmovisión azteca y maya, uno de los soles, eras cósmicas, terminó con una lluvia de fuego que destruyó el mundo. El mundo ha pasado por 5 eras o soles, cada uno destruido por un cataclismo. El cuarto sol, conocido como el Sol de Agua, terminó con una gran inundación. El cráter meteorito en Arizona podría haber dejado una impresión en las narrativas orales de las tribus locales. Relatos hablan de fuego que cayó del cielo y quemó la tierra. Teorías modernas vinculan el diluvio al impacto del cráter Barkul en el Océano Índico. Dejando en el tintero gran cantidad de ejemplos referentes a este tipo de catástrofe, en este punto me centraré en aquellos que hablen de una era de abundancia, acompañada de un clima extremadamente favorable, una eterna primavera. Haciendo así referencia a lo que quizás fuera la transición de un clima tropical al fenómeno cíclico de las 4 estaciones debido a la inclinación del eje terrestre. En los textos sumerios, Dilmun es descrito como un lugar de abundancia y pureza, libre de enfermedad y muerte. En este paraíso, la naturaleza es exuberante, el agua fluye en abundancia y la tierra da frutos espontáneamente. En el poema sumerio de Enki y Ninhursag se hacen menciones como: allí no se pronuncian las palabras de enfermedad y muerte. Los leones no matan, los lobos no atacan, y los ríos siempre están llenos. En los textos babilónicos, los dioses habitan en jardines celestiales donde la naturaleza está siempre en su apogeo. Estos jardines son lugares de fertilidad y plenitud,
como el jardín de Tiamat o las moradas de los dioses en la montaña sagrada de An. El mito de Gilgamesh menciona que los dioses disfrutan de un estado perpetuo de abundancia en sus dominios celestiales. En la tradición hebrea y cristiana, el jardín del Edén se describe como fértil, con abundancia de frutos y ríos que lo nutrían, sin la necesidad de trabajar o sufrir por las inclemencias del clima, simbolizando un estado de perfección climática y natural. Según el filósofo griego Hesíodo, en su obra Trabajos y Días, la Edad Dorada fue la primera de las edades de la humanidad, en la que los hombres vivían en un estado de armonía perfecta con la naturaleza. No había necesidad de trabajar para obtener alimento. La tierra producía frutos de forma espontánea. No existía el invierno ni el verano abrasador. Todo estaba en equilibrio. La mitología china habla de lugares donde el tiempo parece detenerse. La naturaleza está en un estado perpetuo de equilibrio y abundancia, donde siempre hay flores y frutos. En la mitología nórdica, antes del Ragnarök, existía un tiempo en el que los dioses Aesir vivían en Asgard en paz y el mundo estaba en equilibrio. Se describe una tierra fértil y sin inviernos extremos, que posteriormente aparecerían como resultado del Fimbulvetr. En la tradición celta se habla de un tiempo mítico, cuando los Tuatha de Danann, seres sobrenaturales, vivían en armonía con los humanos y la tierra era fértil y abundante. Los ciclos climáticos no afectaban negativamente y la prosperidad estaba garantizada. En los textos de la Vesta del zoroastrismo, el héroe Yima creó un refugio subterráneo para salvar a la humanidad de un cataclismo climático. Este refugio estaba lleno de luz, alimentos y un clima perpetuo, sin extremos ni estaciones. En la tradición hindú, el Satyayuga o Edad de la Verdad es la primera de las 4 edades de los ciclos cósmicos llamados yugas. Durante este periodo, la humanidad vivía en armonía con el entorno y la naturaleza ofrecía todo lo necesario sin esfuerzo. No se mencionan estaciones extremas y el mundo estaba lleno de prosperidad y felicidad. En las tradiciones mesoamericanas, compartidas por los mayas, Tamoanchan es descrito como el lugar mítico de origen de los dioses y la humanidad. Es un paraíso lleno de árboles frutales, flores eternamente florecidas y ríos de agua pura. Según la cosmología azteca y maya, la humanidad pasó por diferentes soles o épocas. En el primer sol, la humanidad vivía en un lugar mítico llamado Aztlán, donde la vida era fácil y la naturaleza era bondadosa. No había cambios climáticos drásticos ni sufrimiento asociado con el trabajo agrícola. En esta cuidadosa selección de ejemplos, se ha pretendido hacer un compendio de relatos que, a la vez que comparten evidentes sucesos comunes, se supone son originales de diferentes épocas y ubicaciones del mundo, pero aplicando lo que creo que es un pensamiento crítico y responsable. Uno no puede negar las conexiones entre esas historias. Entonces, ¿por qué todos los ejemplos hablan de un lugar que goza de una eterna primavera? ¿Se refieren a ese lugar como un punto concreto de la Tierra? ¿O es una referencia a la Tierra en una época determinada? Si en la memoria que parecen transmitir sus relatos se habla de una época anterior a la inclinación del eje terrestre, ¿cómo es posible que dicha memoria se remonte a miles de millones de años atrás?
Cada nueva cuestión descubre un pasaje hacia una infinidad de posibles conclusiones. Nuestra será la responsabilidad de hallar aquellas que sean las correctas.